Bienvenidos a Juego de Citas, el programa donde encontrarás el amor. Y si no lo haces es porque no existe. Hoy tenemos a dos parejas muy especiales. Veamos a los objetivos de Cupido de esta noche. Hola, soy Sasha Stark y he venido a Juego de Citas a enamorarme para el resto de mi vida. Hola, ya deberíais conocerme porque soy el rey, pero pues si no lo sabéis, soy Joffrey Lannister. Vengo aquí a Juego de Citas a buscar una mujer que esté a mi altura, pero va a ser muy complicado. Vine a Juego de Citas para encontrar un padre para mis dragones. Hola, soy Jon el Hada, hijo bastardo de la casa Stark, rey en el norte. Vine a este programa a buscar el amor. Espero encontrar una reina para mi reino. Sin más dilación, demos paso a nuestros primeros invitados. Jon. Buenas noches, Jon. Te veo muy abrigado. ¿Hace frío ahí fuera? Sí, se acerca el invierno. Y que lo digas. ¿Estás nervioso por la cita de hoy o vienes confiado? Solo espero no llevarme una puñalada trapera por la espalda. Con eso me conformaría. Sí, yo también. ¿Cómo te gustaría que fuese tu chica? Salvaje, en la cama, ya me entiendes. Y si se llamase Iggy. Bueno, esperemos que te contentes con lo que tenemos preparado. Oh, Calice, por favor. Gracias. Hola, soy Jon el Hada, hijo bastardo de la casa Stark, rey en el norte. Pues yo soy Calice, madre de dragones. Joder, tiene hijos la tía. ¿No encontrabas canguro con quien dejarlos en casa? Pues no, mis niños vienen conmigo a todas partes. Bueno, cuéntame algo sobre ti. Bueno, soy el hijo bastardo de la familia. A mi padre le cortaron la cabeza. A mi hermano lo asesinaron el día de su boda. A mi otro hermano le clavaron una flecha. A mi hermana la violaron y mi otra hermana se quedó ciega. Y bueno, tengo un pequeño trauma familiar. Bueno, un poco desagradable. Espera, que no he acabado. Mis compañeros de trabajo me asesinaron, pero una bruja me resucitó y un ejército de muertos intenta conquistar el país donde vivo. Bueno, a mí me gustan los dragones. Cambiando un poco de tema, el amor seguro que te trata genial. ¿Qué tal con las mujeres? La única mujer con la que he estado fue asesinada. Ay, Dios. Pero háblame de ti, por favor. Pues me gustan los dragones. ¿Y algo más? Sí, bueno, liberar esclavos, pero sobre todo los dragones. ¿Quieren postre? ¿Algún helado tenéis? Sí, tenemos corneto, frigo y calice. Yo, Calice. Yo también. Entonces, calice para todos. A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. Como el amor no entiende de edades, nuestros siguientes invitados son una pareja de jóvenes. ¿Démosles la bienvenida? ¡Gofre! Buenas noches, Gofre. A ver, quítame esa puta mierda de música. Bueno, tu cita no ha llegado, si quieres ir sentándote. Bueno, vale, lo veo bien, no hace falta que me lo indique. Ah, buenas noches, Salsa. Pasa, por favor. Te puedes ir sentando, No voy a levantarme para apartarte la silla. Aprovecho. Gracias. Bueno, y cuéntame algo sobre ti. Pues nada, yo soy el rey y mando aquí y allí. Y será lo que yo quiera. Vaya. ¿Qué pasa? ¿No sabes decir nada más? Tu padre, aquí por cierto, yo mandé de capitán, puede hablar más que tú. Bueno, eso es un poco... ¡A ver! ¡Es que nadie me traerá algo de beber! ¿Qué desea el señor? Quiero vino, y que sea de bueno. Rectoral de Amandi. No. Ah, disculpe. Gracias. Por fin este servicio de mierda. Trae algo decente. Sí, ya. ¿Sabes qué?
Como dije antes, el amor no siempre triunfa. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. John, ¿tendrías una segunda cita con Calice? Pues la verdad es que sí, porque hoy lo he dicho todo yo. Y me gustaría saber algo de ella, aparte de que le gustan los dragones. Parece que hay que decirle Dracarys para que hable. ¿Y tú, Calice, tendrías una segunda cita con John? La verdad es que no parece que le gusten mucho los dragones. ¿Y con este culo? Joder, con ese culo, claro que sí. Salsa, ¿tendrías una segunda cita con, bueno, lo que queda de Gofre? Si sigue vivo, claro que sí. ¿Y tú, Gofre, algo que decir? ¡El puto vino estaba malísimo! Y esto es Juego de Citas, donde si no estás muerto y vallado, encontrarás el amor, aunque sea por tu culo.